Continuemos informados, caso Diamante. ¿El kilo de arroz cuánto está? 300 colones me parece. Sí. ¿Cuánto vale una caja de leche? Cerca de 200 colones. Okay. Porque lo que hizo en la Municipalidad de San José fue algo muy positivo, que ayudó al país. Creo que es el hombre que nos puede llevar por buen camino si le damos este país, que yo sí quiero contratarlo. Contráteme. Sigue siendo noticia el caso del operativo Diamante, que no tiene nada que ver con los Simpsons. La estructura era liderada por Cerdas, dueño de Meco, a quien describen como el jefe. Sus hombres de confianza eran 3 gerentes. González, quien hacía los enlaces directos. Bolaños daba asesoría legal a las municipalidades. Y Gutiérrez tenía relación directa con el personal. Ellos 3 mantenían comunicación con al menos 6 de las municipalidades investigadas en el documento, de más de 900 páginas. El alcalde de San Carlos se le vincula por supuestamente aceptar dádivas de hasta 15 millones, de buscar la contratación de su yerno en proyectos de Meco en Nicaragua y de la construcción de un planché en una finca familiar, además de intervención en rutas como la de Boca Río San Carlos y en una hacia Palmar, esta última por 700 millones de colones. El alcalde de Cartago, acusado de supuestamente recibir financiamiento ilegal para asegurar su elección en la alcaldía, y se le señala hasta por recibir presuntamente una dádiva en efectivo. Y el alcalde de Osa, le prometieron 2 dádivas por 1.800.000 y por 1 millón, y le prometieron financiamiento en su campaña 2020, además de compra por materiales de pavimento. El alcalde de San José, señalado por tener injerencia en el Consejo a favor de presupuestos, además por favorecer a Meco en la reconstrucción de la calle 78 en Romoser. Se le vincula con una llamada al director del Calderón Guardia para que operaran a un regidor y contar con su apoyo en el Consejo, y un supuesto favorecimiento a la empresa de su hermano. El alcalde de Siquirres, promesa de dádivas de 1 millón para favorecer a Meco en carteles de mantenimiento vial. Y el ex vicealcalde de Golfito y otros funcionarios, promesa de dádivas de hasta 4 millones con sistema de adelantos de medio millón. La hipótesis de trabajo que tiene el Ministerio Público y que está investigando la OIJ junto con ellos, tiene que ver entonces con actos de corrupción relacionados con licitaciones, con construcciones, con pagos de obra pública, con la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos. Implica la realización de 40 allanamientos simultáneos e involucra 84 estructuras diferentes. Vamos a hacer allanamientos en varias municipalidades del país, en particular San José, Escazú, Siquirres, Cartago, Osa, Golfito, San Carlos, Alajuela y también las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, BIT. Esta actividad de investigación también apareja la realización de allanamientos en algunas viviendas o casas de habitación que resultan importantes para la obtención de factores de prueba que eventualmente se van a utilizar durante el proceso penal. Y precisamente por esa circunstancia estamos haciendo allanamientos en la casa del alcalde de la Municipalidad de San José, en la vivienda del alcalde de la Municipalidad de Cartago, en la vivienda del alcalde de la Municipalidad de Osa. Igual estamos realizando esta actividad en Alajuela y en San Carlos. Nos referimos concretamente al allanamiento, revisión y registro de los domicilios de estas personas. También la operación que estamos trabajando de manera conjunta involucra el ingreso a otros domicilios de funcionarios de distintas municipalidades que dentro del proceso de investigación han resultado de interés y son necesarios de registrar a efectos de establecer o descartar que exista algún factor de prueba importante para el caso. También vamos a tener presencia mutua en varias empresas que se dedican al procesamiento o mezcla de asfalto en La Uruca, Guapiles, Aguasarcas, Río Claro, y también vamos a hacer un allanamiento en una empresa que se denomina Explotec. Esta actividad en la que estamos participando de manera conjunta lo que pretende es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y a funcionarios públicos vinculados con acciones relacionadas con obra pública en este tipo de actividad que de alguna manera se vincularon con MECO y con
personal de esta empresa para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas, en el inicio anticipado de obras públicas y en la realización de una serie de actividades que, según ha establecido y determinado el Ministerio Fiscal, son eventualmente constitutivas de delito. La hipótesis de trabajo que tiene el Ministerio Público y que está investigando la OIJ junto con ellos tiene que ver entonces con actos de corrupción relacionados con licitaciones, con construcciones, con pagos de obra pública, con la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos. Este es un caso que iniciamos en abril del año 2019, es un caso independiente y separado del que se denomina cochinilla. Nosotros recibimos como policía una solicitud de investigación formal por parte de la Fiscalía Anticorrupción para que diseñáramos un proceso de investigación dirigido al esclarecimiento de determinados hechos que son los que básicamente les hemos señalado. Esta mañana, ya confirmado, 9 de la mañana, estará iniciando esta importante audiencia para los 6 detenidos alcaldes y el resto también de funcionarios municipales y empresarios detenidos por este nuevo caso Diamante que se está ventilando desde el 2019 y que motivó los 200 intervenciones, o por lo menos que 200 funcionarios del OIJ realizaran las intervenciones que se realizaron el día de ayer. Hemos llegado a la conclusión de que indudablemente existió tráfico de influencias, que hay una red de corrupción que opera no solo convirtiendo los carteles de licitación en cosas hechas a la medida de ciertos oferentes, sino también brincándose procedimientos de contratación con llamadas telefónicas, sobornos y favores personales. Contráteme. La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.